Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Durante los últimos años, los pacientes oncológicos venezolanos se han visto obligados a acudir a donaciones y recaudaciones de fondos para tener acceso a los costosos tratamientos que requieren para salvar sus vidas debido a que el sistema público de salud no garantiza la atención de forma oportuna y permanente, una situación que retrasa el proceso de recuperación. Idalmi Oropesa es paciente oncológica y en conversación con La Voz de América expone los mecanismos a los que ha tenido que acudir para seguir en su lucha contra el cáncer. Yo sí tuve que acudir, coloqué en las redes solicitando ayuda a mis amigos, coloqué mis números de cuenta y obtuve respuesta. Hubo un ex alcalde del municipio Zamora de Aragua que también me ayudó, me dio una buena parte. Y así, haciendo vendimia, haciendo rifas y todo eso, así como hemos tenido que bandearnos. Landy Kumar es familiar de un paciente oncológico que ha obtenido el tratamiento de quimioterapia por parte del Estado, pero narra que el equipo de radioterapia del hospital al que acude está colapsado y se daña constantemente. Hay que esperar 2 o 3 días para que le vuelvan a poner otra vez tratamientos. Es un tratamiento que tiene que ser continuo, no se puede parar. El jueves, un grupo de pacientes y sus familiares acudieron al Ministerio de Salud para llamar la atención de las autoridades sobre los riesgos que corren sus vidas y, de acuerdo a los manifestantes, funcionarios sanitarios se comprometieron a garantizar soluciones. En distintas ocasiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha atribuido la crisis del sector sanitario a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En su primera parada de una gira por Centroamérica y Cuba, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con su homólogo Alejandro Yamatei, quien agradeció el interés por continuar trabajando juntos en temas de desarrollo económico y migratorio. El único país de los 3 centroamericanos que hemos desarrollado proyectos y que esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza, específicamente con México. López Obrador ofreció apoyo para la implementación de programas que se desarrollan en México, como Construyendo el Futuro, enfocado en ofrecer oportunidades a jóvenes, y el programa Sembrando Vida, que permite la productividad de los agricultores y la recuperación de bosques, y en ello resaltó la necesidad del apoyo de Estados Unidos. Para aplicar en estas naciones hermanas programas como los que estamos llevando a cabo en México, es indispensable que Estados Unidos aporte los recursos necesarios y en diversas ocasiones he abordado el asunto con el presidente Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris y con otros funcionarios de Washington. Estoy convencido de que solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración. Y llevamos 4 años planteando que se apoye con $4,000 millones y hasta el día de hoy no hay nada. Y reiteró que es vital que se ataquen las causas de la migración desde los lugares de origen. No podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente, o con leyes más severas, o con muros y policías, sino con bienestar, con seguridad y paz en los puntos de partida de los viajeros, en los lugares de origen de los migrantes. El mandatario mexicano anunció también la creación de un consulado de México en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, para fortalecer los servicios consulares. Hoy el presidente López Obrador seguirá su gira rumbo a El Salvador y luego a Honduras. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Un denominado informe a cargo de 2 comisiones de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo propone incrementar de 15 a 20 años de cárcel las condenas contra los futuros presos políticos de Nicaragua juzgados por traición a la patria y promueve la confiscación inconstitucional de sus bienes a través de la figura jurídica de extinción de dominio, en lo que defensores de derechos humanos han calificado como un nuevo intento por infundir más terror entre la ciudadanía. El informe de cronograma de trabajo sobre el análisis de las normas jurídicas aplicables a las personas
personas que cometen delitos de menoscabo a la integridad nacional, crímenes de odio, entre otros, fue presentado por la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, y fue aprobada por 77 diputados, 11 en contra y 3 legisladores presentes que no votaron. Sectores de la oligarquía, en conjunto con algunos líderes religiosos y determinadas ONG, impulsaron un intento de golpe de Estado financiado, dirigido y organizado. El informe se extiende hasta la demanda de cárcel para los sacerdotes, algo que provoca alarma entre la ciudadanía. Y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos. Dijeron que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores. La primera recomendación del informe es agregar al artículo 409 del Código Penal el concepto de extinción de dominio como una pena accesoria, mencionando que para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes en la comisión de delitos de traición a la patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la Constitución política y conexos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. En Honduras, alrededor de 1.200.000 hondureños consumen noticias falsas únicamente en Facebook. Es decir, 1 de cada 10 personas tiene a la red social como su fuente de información. Un resultado que refleja que no tienen la capacidad de identificar una desinformación o noticia falsa. Y este es uno de los muchos escenarios a los que hoy se enfrentan los periodistas y donde la libertad de prensa es hoy muy cuestionada. Aldo Romero es coordinador de la carrera de comunicaciones de la Universidad Privada CEUTEC y aseguró a La Voz de América que hoy el periodismo para las nuevas generaciones implica que debe estar en constante aprendizaje sin perder la esencia del ejercicio profesional ante la era digital. Y si bien es un periodismo con nuevas herramientas en esta era global digital, la esencia sigue siendo la misma: recolectar, jerarquizar, sintetizar y divulgar información. Esa es la esencia del periodismo. No ha cambiado con la tecnología. El problema es que la tecnología nos volvió de repente más elitistas o más cómodos. Aldo Romero también recalca que, en cuanto a la libertad de prensa y las nuevas tendencias, la noticia ya no es algo exclusivo del periodista. Hoy es la misma ciudadanía la que difunde generando contenidos en redes sociales sin ser periodistas. Y esto, dice el experto, se debe a que existe una audiencia insatisfecha, sin contenidos de calidad periodística. Desde el punto de vista de la docente en periodismo Jessica Pavón, las nuevas herramientas tecnológicas para el ejercicio periodístico representan un reto, y esto se debe a las demandas del mercado laboral, o como se les conoce ahora, periodistas multimedia o multitask. Esta nueva era digital nos reta a tener que ser capaces de poder manejar cualquiera de las multiplataformas que hoy en día nosotros encontramos en la web. Pero hoy en día estamos obligados a tener la capacidad de poder manejar el contenido, gestionar contenido apoyados en cualquiera de las plataformas. Asimismo, los estudiantes de periodismo, tanto de las universidades públicas como privadas, todavía encuentran dificultades en la enseñanza debido al rediseño del plan de estudios que cumpla con las exigencias del mercado laboral. José Sarmiento es estudiante de periodismo y pasante en la Universidad Privada CEUTEC y considera que el periodismo de hoy en día responde a fortalecer las comunicaciones con la gente de una manera más responsable. O sea, el periodismo digital creo que es el futuro porque siento que es la combinación de todas estas diferentes áreas en las cuales se puede especializar uno en periodista, ya sea periodismo escrito, periodismo de televisión, periodismo de radio. En lo digital uno puede crear ya sea un podcast, ya puede crear un canal de YouTube, ya puede estar escribiendo un blog y poder comunicarse con la gente. Por su parte, Fanny Zúñiga, periodista hondureña con más de 12 años de experiencia y que se formó en la Universidad Pública, la UNA, dijo que, a pesar de las falencias en el plan de estudios que se alejaban en su momento de la realidad periodística, esa no fue excusa para no realizar su trabajo. No ha sido nada fácil, tomando en cuenta que dependiendo el medio de comunicación para el que usted labora, que puede o no tener acceso a las mismas. Sin embargo, a través de los medios de comunicación, cuando usted utiliza sus herramientas personales, tiene un poco más de acceso. Mario Serna, periodista y experto en medios digitales, fue crítico y aseguró que muchos periodistas todavía luchan para adaptarse a los cambios, pero existen varias competencias que se deben cumplir en el nuevo perfil del periodista multimedia. La Unión Europea habla de 5 competencias digitales básicas. Una es comunicación, la otra es cómo yo adquiero esta información y cómo la proceso. La otra es cómo yo comunico, qué tipo de contenido estoy generando con la información que yo consumo de manera digital, cómo yo soluciono problemas, y otra de las competencias digitales es la seguridad digital. Según especialistas en verificación de datos para el 2024, las noticias falsas, o como se les conoce también, fake news, representarán un riesgo muy alto para los sistemas democráticos endebles en países centroamericanos.
Hoy el llamado es a educar a los comunicadores a generar contenidos informativos sin perder esa credibilidad. De lo contrario, y tal como se quiso hacer en Honduras años atrás, al no generar la información correcta, el papel del periodismo empieza a ser cuestionado por los mismos gobiernos y la sociedad, lo que a su vez da paso a leyes o normativas que atentan contra las garantías constitucionales o derechos humanos como la libre expresión del pensamiento y la libertad de expresión, no solo del periodista, sino de las audiencias. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Valeria Rodríguez es estudiante de la carrera de Comunicación y Medios Digitales de la Universidad del Valle en Bolivia, y en la recta final de su formación de pregrado se hacen más frecuentes los cuestionamientos sobre su futuro. Aún no tiene claro qué camino seguirá, pero sí está convencida de algo. No me pienso quedar simplemente con el título de licenciada. Quisiera crecer un poco más, tal vez hacer una maestría. Todo este ámbito tecnológico va a ir avanzando cada vez más y siento que aparte me tengo que ir moviendo junto con este mundo. En un contexto cada vez más condicionado por la tecnología, se hace necesario repensar los programas de formación en las universidades y los procesos de enseñanza-aprendizaje, dice a La Voz de América el reconocido comunicador, investigador y autor de varios libros, Marcelo Guardia. Hay un cierto desfase porque las carreras están formando demasiado en un esquema tradicional de un periodismo, de una comunicación pensada en un sistema mediático del siglo pasado, y ahorita los sistemas se han transformado radicalmente, ¿no? Y los jóvenes mismos están desarrollando ciertas capacidades un poco al margen de la universidad. Es necesaria una actualización de las ofertas curriculares de las carreras. Coincide también con la crítica el docente universitario y experto en TIC, Marcelo Durán, quien vive constantemente estas experiencias dentro y fuera de las aulas. Hay un divorcio entre el mundo académico y el mundo laboral y se lo nota mucho en los estudiantes. Por eso es que hay tanto taller, seminario, actualización para ver qué tenemos que aprender en Google Analytics, plugins, notificaciones push. Asumimos que la generación es digital, pero no necesariamente saben para qué y por qué es digital. Y mientras las universidades y los estudiantes intentan encontrar los caminos para elevar el nivel de formación académica, los medios tradicionales y los nuevos medios digitales se enfrentan a desafíos constantes, como las presiones políticas, los recortes de las pautas publicitarias, las exigencias de las audiencias y hasta el desencanto con el oficio. En una palabra, crisis. No es fácil hacer periodismo en Bolivia, dice Ivonne León, una joven periodista boliviana nativa digital que trabaja en una importante cadena de televisión nacional. En los últimos años hubo mucha violencia contra los periodistas en las calles. El gobierno, además, fue forjando un discurso de odio contra los medios de comunicación y por ende contra los periodistas. También el gobierno encontró una manera de perjudicar a quienes no van con su línea de discurso, cortando publicidad estatal. También creo que una parte importante de la libertad de prensa es también tener acceso a la información. Y en Bolivia tiene muchos obstáculos, sobre todo burocráticos. En un reciente informe, el Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de la Acción Social registró 27 vulneraciones a la libertad de prensa entre enero y febrero de este año. En el monitoreo se detalla 10 casos de agresiones a periodistas, 6 de impedimento de acceso a la información, 3 de amenaza, 3 de estigmatización, 3 de censura y 2 de ataque a un medio de comunicación. Otro de los problemas que está enfrentando el periodismo en la actualidad es la sostenibilidad, un punto que se destaca en las conclusiones del informe de medio año de la Sociedad Interamericana de la Prensa, que plantea la urgencia de asegurar el funcionamiento de los medios post-pandemia y garantizar el ejercicio de la profesión. Aunque la situación es preocupante, Renan Estensoro, director ejecutivo de la Fundación para el Periodismo, ve con mayor optimismo la labor de los nuevos medios digitales respecto a los tradicionales, que están más condicionados por la pauta comercial del Estado en Bolivia. Tenemos la gran irrupción de los medios digitales, que ahí tenemos unas grandes muestras de creatividad, de innovación, porque se están enfocando en temas específicos, temas necesarios que generalmente los medios de comunicación tradicionales no los abordan. Justamente, la Fundación para el Periodismo, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy, implementó hace 2 años el Media Lab, un programa que ha sido denominado como Laboratorio de Medios Nueva Generación y que a la fecha ya ha capacitado a más de 150 periodistas y comunicadores de todo el país. Pero hay aprendizajes muy relacionados a los desafíos de este tiempo que deben tener mayor atención, dice a La Voz de América el experto en TIC, Marcelo Durán.
Hay un tema que pocas veces se lo aborda y tiene que ver con la censura, pero no desde la sociedad o desde el Estado, sino directamente desde la tecnología, desde los buscadores, desde las propias redes sociales. Hoy algo que falta mucho en los periodistas es la habilidad de entender los algoritmos de Google o de Facebook o de Twitter para que tu tema se posicione, porque por ahí también hay una censura importante y tiene que ver con posturas políticas globales. Aunque el futuro no se vea promisorio y cada vez hay más incertidumbre sobre estudiar periodismo, jóvenes como Valeria Rodríguez tienen muchas ganas de salir al mundo laboral a explorar sus oportunidades. Uno no deja de aprender cada día. Me siento preparada un 80%. El 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, es una fecha para resaltar la convicción de quienes, en circunstancias muy adversas, no se detienen porque saben que el periodismo es servicio, y ese es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. La invasión de Rusia a Ucrania ha dejado miles de muertos y entre ellos se cuentan al menos 23 periodistas, y el Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dice que algunos de ellos murieron cubriendo la información en el terreno. Sergei Tomilenko, representante de la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania, dijo: Los profesionales de los medios son un objetivo directo de las fuerzas de ocupación. Esto lo confirma la muerte de nuestros colegas, el fotógrafo Maxim Levin, Alexandra Kushinova, de Fox News y otros. Así lo confirma el testimonio de quienes tuvieron la suerte de sobrevivir. El coche de un fotógrafo suizo estaba marcado como prensa, tenía todos los carteles. Eso, sin embargo, no impidió que las fuerzas rusas dispararan contra el automóvil, lo robaran y se llevaran su equipo y dinero. El Comité para la Protección de los Periodistas dice por su parte que es difícil probar que ellos y el personal de los medios están siendo asesinados en represalia por sus informes. Y Carlos Martínez de la Serna, miembro del Comité para la Protección de Periodistas, explica. Solo podemos decir si los periodistas fueron asesinados en una situación cuando estaban haciendo reportajes o trabajo periodístico. En este sentido, podemos decir que hay al menos 7 periodistas donde claramente podemos decir que se confirma su muerte mientras estaban haciendo un reportaje. Estaban trabajando como periodistas cuando sucedió, pero hay muchos más casos que necesitan ser investigados. Martínez de la Serna sabe que no es seguro, pero dice que los periodistas juegan un papel vital en la documentación, pero advirtió que están dando testimonio de la terrible invasión y están dejando documentos claros de lo que está pasando para las generaciones venideras y para tener un registro de lo que pasó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Autoridades de salud estadounidenses restringieron estrictamente la administración de la vacuna contra el COVID-19 producida por la empresa Johnson & Johnson, argumentando un riesgo raro pero grave de desarrollar coágulos sanguíneos hasta 2 semanas después de su única inyección, poniendo incluso en riesgo la vida de quien la reciba. Solamente aquellos adultos que no puedan recibir una vacuna diferente o que exijan usar solo el inmunizante de Johnson & Johnson serán quienes tengan este tipo de inoculación, destacando la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y a través de un comunicado de prensa informó la decisión que fue tomada luego de recibir algunos registros de pacientes afectados. Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, ya habían hecho un anuncio en diciembre recomendando priorizar las vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna sobre las de Johnson & Johnson, argumentando problemas con la seguridad del medicamento. Este anuncio se da luego de que durante mucho tiempo los funcionarios estadounidenses resaltaran la protección y seguridad de las 3 vacunas avaladas en el país. Sin embargo, los estudios del seguimiento han demostrado mayor efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna y destacan que los casos de pacientes con coágulos no son comunes, pero que aún se presentan. Y en medio de este escenario, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, emitió un informe en el que asegura que 9,5 millones de muertes se han reportado directamente atribuidas al COVID-19, y el estudio determinó que más del 80% de las muertes se vieron en el sudeste asiático, Europa y las Américas, destacando que las víctimas masculinas alcanzan el 53%, comparado con un 47% de las mujeres a nivel mundial. Los datos cubren el periodo del 1 de enero de 2000 al 31 de enero de 2021, con un rango estimado de mortalidad por encima de los 13.300.000 a 16.600.000. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un nuevo esfuerzo conjunto de autoridades ucranianas, la Cruz Roja Internacional y la ONU se realiza hoy para evacuar a decenas de civiles atrapados en una fábrica de acero en la ciudad de Mariupol, fuertemente bombardeada y después de que los sangrientos combates con las fuerzas rusas frustraran los esfuerzos de ayer para llevarlos a un lugar seguro. La ciudad de Mariupol, un puerto estratégico del sur de Ucrania en el mar de Azov, ha soportado el asedio más destructivo de la guerra de 10 semanas. La planta siderúrgica de la era soviética es la última parte de la ciudad que aún está en manos de la resistencia de combatientes ucranianos y aproximadamente 200 civiles continúan atrapados bajo tierra en la planta con poca comida o agua. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló a través de videoconferencia de la operación de rescate de estas personas, pero también hizo un recuento de la destrucción que ha causado el ejército ruso en las instalaciones médicas de su país. Los rusos han destruido o dañado casi 400 instalaciones de salud. Esos son hospitales, hospitales de maternidad, clínicas ambulatorias en las áreas ocupadas temporalmente de Ucrania en el este y el sur. La situación con el acceso a servicios médicos y medicamentos es simplemente catastrófica. Faltan incluso los medicamentos más simples. Rusia ha traído a Ucrania y a Europa tales problemas que no podríamos haber imaginado hace unos meses. Las evacuaciones negociadas por la ONU de algunos de los cientos de civiles que se habían refugiado en las redes de túneles y búnkeres de la planta comenzaron el fin de semana, pero se detuvieron en los últimos días debido a la reanudación de los combates. Rusia ha dirigido su mayor potencia de fuego contra el este y el sur de Ucrania después de no poder tomar la capital, Kiev, en las primeras semanas de su invasión del 24 de febrero. El nuevo frente tiene como objetivo limitar el acceso de Ucrania al Mar Negro, vital para sus exportaciones de cereales y metales, y vincular el territorio controlado por Rusia en el este con la península de Crimea, incautada por Moscú en 2014. El Estado Mayor de Ucrania dijo hoy que las fuerzas rusas continuaban con sus intentos de apoderarse por completo de las regiones de Donetsk y Luhansk, áreas en el este parcialmente ocupadas por separatistas respaldados por Moscú en 2014. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.